¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa especial que estamos arrancando. Así como están notando, tenemos de vuelta la grata visita del profesor Samuel Rivarola. Vamos a estar hablando y compartiendo con él sobre esta fecha muy importante en el país, que es el 27 de agosto. Hoy viernes estamos recordando el Día Nacional de la Guarania. Le quiero saludar al profesor, luego después del saludo vamos a compartir con ustedes un lindo material y ya después nos vamos con las preguntas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro Alejandro? Un cordial saludo a la audiencia de Norte Cablevisión, Canal 11. Y bueno, el gusto es mío de poder estar aquí y poder compartir por lo menos parte de lo que es nuestra identidad y nuestra idiosincrasia. Eso creo que enarbola este género musical propio del Paraguay, que es la guarania. Muchas gracias, profe. Vamos con este material, lo vamos a hacer como una manera de introducirnos al tema y en instantes ya volvemos con el profesor con las preguntas. Paraguay celebra cada 27 de agosto el Día de la Guarania, en homenaje al nacimiento de su creador, José Asunción Flores. Se trata de un género musical popular, con composiciones generalmente en escala menor. José Asunción Flores nació el 27 de agosto de 1904 en La Chacarita, Asunción, y fue el creador de un singular género musical llamado guarania. En el año 1925 fue difundido en el mundo entero. En conmemoración a su natalicio, en esta fecha se celebra el Día de la Guarania, el estilo musical de mayor significación del siglo XX, con ritmos y características propias de una nación paraguaya. El nombre fue propuesto por el mismo Flores, luego de leer el poema Canto a la Raza en 1910 de Guillermo Molinas Rolón, en la cual se utiliza el nuevo término con el que hacen alusión a la región donde vivían los guaraníes, antepasados de la mayoría de los paraguayos. La primera canción interpretada como guarania fue en versión de la polca paraguaya, Maerá Pareicuacé, la cual Herminio Jiménez hizo tocar en una velocidad más lenta. Las tres primeras guaranias compuestas datan de 1928 y fueron Jejuí, hoy desaparecida, Queracé y Arribeño Rezal. Esto convierte a Paraguay en uno de los pocos países en los cuales se conoce el creador de uno de sus principales estilos musicales. 27 de agosto, Día de la Guaranía. Estamos de vuelta y una de las preguntas que quiero dirigirle al profesor Samuel es ¿cuándo se crea la guarania, profe? Bueno, no hay una fecha ni un mes exacto en ese sentido. No podemos decir el tanto de tanto, pero sí el año. Nace en el año 1925 y nace en nuestra ciudad capital del país, Asunción del Paraguay. Ahí el maestro Flores tuvo la genialidad y el talento necesario como para darnos un regalo específico a partir de ese momento, como es el género de la guarania, porque la polca pues no es nuestra. Entonces necesitábamos algo realmente nuestro. Y nace en el año 1925. Exacto. Dijiste, profe, que la polca no es nuestra, pero la guarania es algunos dicen que la guarania es una modificación técnica musicalmente de la polca, ¿o no es así? Bueno, algunos que otros elementos incluyentes, vamos a decir, o relativos de la polca, tratándose del lenguaje musical, indudablemente que lo tiene. De ahí que hubieron, por ejemplo, polcas canciones, es decir, una polca con un ritmo más arrastrado que dieron prácticamente el origen y a la creación y nacimiento propio de la guarania.
Desde ese punto de vista se puede relacionar, pero una relación así directa no existe. No existe. No existe. Exacto. Y hablando de géneros musicales, profe, ¿cuáles son los géneros musicales propios del Paraguay, por ejemplo? Y ya dijimos que la polca no es del Paraguay, no es genuina, no es nativa del Paraguay. Eso se nos trajo de hacia Alemania y por lo tanto vino a quedarse, ¿verdad? A tal punto que hoy decimos polca paraguaya. Pero los ritmos realmente paraguayos son la guarania en primer término, creada por el maestro José Asunción Flores. Posteriormente, en la década de 1980, el maestro coterráneo nuestro, santaniano, Oscar Nelson Karim Zafuán, crea un nuevo género musical que es intermedia entre la polca y la guarania, y esa es la avanzada, que también tiene hoy día un cuerpo interesante dentro de la difusión de la música en el Paraguay. Y por último, ya en la década, ya en esta década del 2000 para adelante, el arpista guaireño Francisco Jiménez crea un nuevo género musical que es el cambapú. Entonces son tres: la guarania, la avanzada y el cambapú, los géneros musicales netamente paraguayos. Son tres géneros musicales. Son tres géneros musicales. Sí, netamente paraguayos. Netamente paraguayos. Importante resaltar que la polca no es originariamente paraguaya. No es originariamente paraguaya. No. Aunque muchos de repente lo digan polca paraguaya. Así decimos, ¿verdad? Pero es algo importado por nosotros. Sí. No hay un paraguayo que haya creado la polca, por ejemplo. Y el nombre, ¿por qué guarania, profe? El nombre de guarania resulta ser que, como estamos diciendo, estaba en nuestro país, y más todavía la generación del maestro Flores sentía la necesidad de dar una ilustración cabal de nuestra identidad paraguaya. Entonces tuvo la iluminación talentosa de crear el género musical. Estaba hecha, la nueva criatura nació recién, pero faltaba un nombre que tuviera relación con lo que es la denominación de nuestro país, algo proveniente de nuestras raíces como los guaraníes. Mucho anduvo el maestro Flores, y por último encuentra en los versos del poeta Guillermo Molinas Rolón, alguien que vivió entre los años 1882 y 1945. Fue un gran poeta paraguayo, poeta monolingüe, diríamos, porque no se conocen sus obras en guaraní, por eso no puedo decir que fuera un poeta bilingüe. Sin embargo, él había utilizado en unos versos la palabra guarania, y fue Guarania también la región más hermosa conocida, en fin, en esos términos se refería, ¿verdad? Entonces escoge el maestro Flores ese término de Guarania, y eso coloca como rótulo, como nombre, como denominación a la reciente criatura que él daba de nacer en aquel tiempo, en 1925. Es una palabra que ya estaba en una poesía. Ya estaba en una poesía. Una poesía. Sí, de ahí nace, de ahí viene. Exacto. ¿Y cuáles son las primeras guaranias del Paraguay? Las primeras guaranias, en realidad hay una primera guarania. Hay una primera guarania que es solamente instrumental. Nosotros
vamos a encontrar nunca la letra, solamente existe la partitura y las grandes orquestas sinfónicas de nuestro país la interpretan, ¿verdad? La guarania Jejuí. Y eso nos tiene que llamar la atención a nosotros los sanpedranos. Jejuí, ¿por qué Flores le puso Jejuí, ese nombre a su primera creación, a la primera guarania? Justamente porque él venía, visitaba mucho nuestra región aquí de San Pedro de Comanduyú, porque era amigo personal del poeta Tomás Rigoberto Fontao Mesa, el poeta de los yerbales. Y la casa de Fontao Mesa estaba en la compañía Tapecagüe de San Pedro, distante a 2 kilómetros del río Jejuí. Y ellos iban a la pesca, al río Jejuí. Estaban acostumbrados a pescar y ese era un deporte muy querido, un deporte muy agraciado para el maestro Flores. Entonces venían junto a sus amigos e iban a la pesca y eso motivó para que él creara una melodía, la melodía de la guarania Jejuí, y le puso ese nombre. A esa primera guarania le siguen, por ejemplo, Caatú, que es otra de las primeras guaranias. Le sigue Arribeño Rezaú y la guarania India. Todas esas guaranias que yo estoy citando, Caatú, Arribeño Rezaú e India, tienen letra de Rigoberto Fontao Mesa. Y ya después fueron naciendo otras y otras como Querazú, como Nerendape Ayú, Panambiverá, Paraguaúpe y otras tantas que son incontables a esta altura, ¿verdad? Pero en realidad por eso se le denomina a Fontao Mesa, nuestro compueblano, como el primer letrista de la guaranía, porque fue el primero que le puso letras a las creaciones musicales del maestro Flores. Fue un complemento de dos artistas. De dos artistas. De dos talentosos. Exactamente. El músico y el poeta. Y el músico y el poeta. Que se complementaron. Exactamente. Complemento único, y hay que decirle que Fontao Mesa fue sanpedrano. Sí, sanpedrano. Y esas dos primeras letras, que es el Caatú, Arribeño de Sal y la primera guarania India. La primera guarania. Muy interesante, un dato muy importante que de repente no conocemos, profe, se nos pasa desapercibido. Así es, no conocemos. Y no se tiene, por ejemplo, nosotros conocemos la guarania India, pero con la letra de Manuel Ortiz Guerrero. Pero existe, y yo te voy a decir en dónde, y le voy a decir a la audiencia en dónde. Existe el libro Memorias de un Puchain, Mis bodas de oro con el folclore paraguayo, del maestro Mauricio Cardoso Campo. Y en ese libro está la letra de la primera guarania India, que indudablemente yo creo que es justo y necesario que nuestra audiencia escuche. Escuche, no hay una grabación específica de un conjunto paraguayo, pero que nosotros aquí en un festival habíamos presentado eso, haciéndole conocer a la gente sanpedrana, y tenemos ese video musical de la guarania India con la letra de Tomás Rigoberto Fontao Mesa. Por eso es importante escuchar eso, para que la gente pueda darse cuenta de que existe y que es innegable. Exacto. Hoy viernes 27 de agosto, profe, ¿por qué un 27 de agosto se instituye
como Día de la Guarania? En homenaje al día natalicio de José Asunción Flores, quien nació un 27 de agosto del año 1904 en el barrio Ricardo Brugada, más conocida como La Chacarita, en Asunción. En homenaje a su día natalicio, entonces, se ha instituido que cada 27 de agosto estemos recordando el Día de la Guarania. Un artista completo, escribía sus canciones en partitura, lo hacía muy bien, era reconocido mundialmente. Sí. Llevó nuestra identidad con la guarania al mundo, ¿no? Al mundo, y imaginémonos un poco Pedro Alejandro y de la audiencia también. Esto es importante resaltar nuestras guaranias, como por ejemplo Denendape Ayú, Ñemitún, Huiraún y otras tantas, fueron traducidas al ruso, al idioma ruso, y cantada por el teatro, por el coro musical del Teatro Bolshoi de Moscú. Y esa orquesta fue a dirigir el maestro José Asunción Flores. Por eso hablamos de un sentido de trascendencia de la guarania. No es que la guarania está aquí dentro de los 406.752 kilómetros cuadrados nomás. Ha trascendido, y mucho más que el Paraguay, mucho más que América. Ha recorrido todo el mundo en las voces cantoras, y más todavía en los más, dentro de las manos de los más representativos y talentosos músicos paraguayos, como el mismo Flores, como acabamos de mencionar, Pedro Alejandro. Exacto, así como estás diciendo, profe, la guarania, este género musical que trasciende fronteras, hay un llamativo interés tanto en Rusia como en Europa por la música paraguaya específicamente. Sí, así es. Hay un interés muy particular de ellos, siempre es llamativo para los europeos como también para los rusos la música paraguaya. Así es. Exacto. ¿Qué tal si vamos a una brevísima pausa? Vamos a pasar al siguiente bloque. Esto se está poniendo muy interesante. Conocemos un poco más de nuestra identidad con este género musical. En el siguiente bloque volvemos con el profesor Samuel. Bienvenidos a un mundo sin límites. Norte Cablevisión del Grupo Damoa S.A. te invita a ser parte de esta nueva experiencia. Internet de alta velocidad. Alcanza la máxima velocidad del Internet por fibra óptica. El futuro ya está aquí en tus manos. Norte Cablevisión del Grupo Damoa te presenta estos planes para que te conectes a nuestra red de fibra óptica. 5 MB por 100.000 guaraníes, 10 MB 130.000 guaraníes, 15 MB 150.000 guaraníes, 25 MB 180.000 guaraníes, 35 MB 220.000 guaraníes, 45 MB 250.000 guaraníes, 60 MB 280.000 guaraníes, 65 MB 300.000 guaraníes. Instalación más router, fraccionado con la cuota. No esperes más. Solicita ya al 0976 864 414 0342 222 173. Internet limitado por fibra óptica para que navegues a la velocidad de la luz. Fabuloso poeta y pintor que huyó cansado del trono real, llevó por el mundo su hondo dolor, en vano buscando un ideal.
morir, que una noche naciera de tristeza y pena. Y una noche quisiera de la selva olorosa su perfume arrojar. Muchísimas gracias. Acabábamos de ver este excelente material que es una de las primeras guaranías. Estábamos escuchando esta guarania que es la India y con la letra de Fontao Mesa. Excelente material, profe. Que en realidad, Pedro Alejandro y audiencia, es la primera guarania india. Esta que nosotros solemos escuchar actualmente, o sea, que la letra de Ortiz Guerrero, esa no es la primera guarania. La primera guarania es la que acabamos de escuchar, ¿verdad? Y que lógicamente no se conoce o diríamos que se desconoce por el hecho de que nuestros artistas, nuestros músicos no grabaron. Aquí hay que agradecerle el rescate a don Mauricio Caruso Campo por esta letra, y algunas agrupaciones musicales hacían una mezcla de la letra de Ortiz Guerrero con la letra de Fontao Mesa, pero hasta ahí.
pero íntegramente así no se tiene. Por eso nosotros habíamos hecho esta exposición y rescatamos esto como un video, quedó este video para que hoy podamos mostrarle a la gente que esta es la primera guarania india. Y reiterar que es la primera guarania india. Es la primera guarania Sí. india. Ahora bien, profe, hablar un poco de la influencia de Fontao Mesa y de Ortiz Guerrero en la guarania. Y directamente yo creo que la influencia de Fontao Mesa es, diríamos, más reluciente, más justificable y más renombrable desde el punto de vista que fue el primero que le puso las letras a las primeras creaciones también de José Asunción Flores. Por eso creo que es más importante. No es por el hecho de que sea nuestro compueblano. No estoy echando de menos la calidad de Manuel Ortiz Guerrero, pero la influencia de Ortiz Guerrero ya fue posterior a la intervención de Rigoberto Fontao Mesa. El primero en intervenir y el primero en acoplarse y darle y digamos que José Asunción Flores puso el alma y el primero que le puso cuerpo a ese alma recién venida, ¿verdad?, fue Rigoberto Fontao Mesa. Y ya después aparece Ortiz Guerrero con sus creaciones de Panambiverá, Nerendape Ayú, Paraguaípe y Querazú, por ejemplo, que son las guaranias más conocidas con letras de Manuel Ortiz Guerrero. Profesor, Fontao Mesa y Ortiz Guerrero fueron más poetas que músicos. Ellos son poetas nomás, son Solamente poetas poetas. nomás, son poetas nomás, Disculpen, eso. nomás, nada más. Que incluían sus letras, Sus letras, sí. ponían a disposición. Ponían las a letras que ellos disposición, hacían para sí. los guaraníes. O sea que, por un lado, no les costaba mucho el hecho de que ya el maestro Flores creara la melodía. Por decirte, por ejemplo, volvemos a la guarania india, ¿verdad? Esa melodía creó el maestro Flores, ¿verdad? ¿Qué hizo Fontao Mesa primeramente? Adaptarle una letra a esa guarania, ¿verdad? A la melodía. A la melodía de India. ¿Y qué hizo después Ortiz Guerrero? Adaptarle otra letra a la misma melodía india. Por eso que la melodía es única, ¿verdad? Solamente las letras son diferentes. Pero en la mayoría de los casos, José Asunción Flores hacía primero las melodías y después de que una vez estén las melodías se adaptaban Las letras a las melodías. Exactamente. O sea, y Flores pues no escribía ninguna letra, ¿no? Él no compuso ningunos versos, ni estrofas, mucho menos, ¿verdad? Solamente creaba la música. Él era músico por naturaleza. Exacto. La injusticia cometida con Fontao Mesa, ¿cuál fue, profe? Y justamente, así como hablamos de bondades de la persona, yo creo que la injusticia la inicia el propio maestro Flores con su amigo y compañero de ruta y de causa, Rigoberto Fontao Mesa. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de escucharla y a lo mejor amerita escucharlo tantas veces, ¿verdad? La letra de la primera letra de la guarania india, y dice en la primera parte, Tupasán Kaagü, dice, Derete Mbocaya. Y esa parte no le gustó al maestro Flores, ¿verdad? Porque según el maestro Flores, la letra de Fontao Mesa hacía una apología a la grosería, es decir,
como incitando a la mención del órgano genital masculino, ¿verdad? Derete Mbocaya. Eso no le gustó. Esa es la parte que no le gustó al maestro Flores. Y por eso fue a pedirle, la otra letra a Ortiz Guerrero. Y ese fue el motivo de discordia y enemistad eterna hasta la muerte ya entre Fontao Mesa y Flores. Ahí surge la división y ya nadie pudo acercarles en carácter de amigos. Una primera injusticia. Y ahora, lo que yo pregunto y lo que nos preguntamos también, están las 3 canciones nacionales, ¿verdad? Por decreto del Poder Ejecutivo en 1944, bajo el gobierno del presidente Higinio Morínigo, están las canciones nacionales Campamento Cerro León, Cerro Corá y la Guarania India. Pero la Guarania India con letra de Ortiz Guerrero y no con la letra de Fontao Mesa. Entonces, Cerro Corá, que tiene letra de Félix Fernández y música de Herminio Jiménez. Campamento Cerro León, que es motivo popular, que tiene su letra, pero que no es aceptada la letra, sino que solamente la melodía de Campamento Cerro León. Y la Guarania India, que fue promulgada por decreto del Poder Ejecutivo, con la música de José Asunción Flores y letra de Manuel Ortiz Guerrero. Entonces ahí surge una injusticia. La pregunta es, ¿por qué Higinio Morínigo y su ministro de Educación, por qué no indagaron un poco si existe otra letra o no? Esa es una injusticia que se comete con Rigoberto Fontao Mesa. ¿Por qué? Porque él es un poeta consagrado. Él, aparte de versos y de obras conocidas como por ejemplo El Arriero, como por ejemplo El Mutilado de la Guerra, como por ejemplo Maená para Icuacé, como Congojas, obras creadas por Rigoberto Fontao Mesa en la letra. Tiene, por ejemplo, un libro escrito Infierno y Gloria, y que es referente a la guerra del Chaco, ¿verdad? Porque él fue capitán del ejército paraguayo, Rigoberto Fontao Mesa, y en la guerra del Chaco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Morínigo no investigó? ¿O su ministro de Educación no investigó? ¿Y por qué así como se reconoció solamente la música de Campamento Cerro León y no la letra, así también se hubiera aceptado solamente la música de la Guarania India y no la letra de ninguno? Ahí se hubiera cometido justicia con Fontao Mesa, ¿verdad? Pero lo que se cometió con él fue una injusticia. Se le dio la derecha a Ortiz Guerrero y la izquierda se le dio a Fontao Mesa. Esa es la injusticia cometida con él. Hay mucha diferencia, profe, en las letras de Fontao Mesa y Ortiz Guerrero, específicamente en la primera Guarania India. ¿Hay mucha diferencia? La diferencia es la siguiente. La letra de Ortiz Guerrero es más descriptiva. Describe más la figura de la mujer indígena. Mientras que la letra de Fontao Mesa es más legendaria, parte prácticamente de una leyenda, y lo hace en carácter bilingüe, aunque en una estructura bilingüe, porque la primera parte hace en español y la segunda parte él lo hace ya en guaraní, ¿verdad? De ahí la diferencia, pero Ortiz Guerrero más descriptiva, Fontao Mesa más legendaria. Esa es la diferencia que existe entre estas dos letras puestas a la Guarania India. Exacto. Para mí, profe, me parece, o sea que a mí personalmente me parece también muy tajante lo de José Asunción Flores, la de cambiar totalmente la letra de Fontao Mesa, porque una frase de la letra de Fontao Mesa no le gustaba
Sí. y la de cambiar totalmente por la de Ortiz Guerrero, ponemos. Sí, por eso te digo, una primera injusticia nace ahí. Y para mí también un tanto la deslealtad del maestro Flores, ¿verdad? Así que hablamos de sus bondades, pero también hablamos de sus defectos en este sentido, ¿verdad? El ser humano desde luego no es perfecto, ¿verdad? Ahora, con eso yo no lo condeno al maestro Flores. Le digo nomás que a lo mejor hubiera hecho interpretación de un mayor y mejor sentido de amistad, ya que él tenía una amistad fundada con Juan Tao Mesa y también con Ortiz Guerrero, ¿verdad? No hacía falta pelearse con uno y para andar bien con el otro, ¿verdad? Claro. Es nuestro modo de ver que hoy a la distancia rescatamos. Exacto. Profe, para ir terminando esta última pregunta, ¿qué podemos hacer o cómo podemos hacer justicia con la figura de Juan Tao Mesa? Y tenemos que hacerlo los sanpedranos únicamente. Otra gente no va a hacer. Y suponte que si de repente se enteran los guaireños, de hecho que no les va a gustar. Me dijo una vez una figura consagrada en la investigación de todos estos puntos, me dice, sí, pero es hermosísima la letra india de Manuel Ortiz Guerrero. Yo le saco el sombrero, me dice. Y yo le digo, y yo también le saco el sombrero a la letra de Juan Tao Mesa. Para mí, yo respeto mucho tu opinión, le dije, pero alguna vez tenemos que hacer justicia. Y yo te cuento y le cuento a la audiencia que estoy en conversación, ya estuve en conversación con el diputado Pastor Vera Bejarano, ¿verdad? Él es oriundo de acá, fue intendente municipal y conoce mucho todas estas páginas donde se teje una injusticia con la figura de Rigoberto Juan Tao Mesa. Y hoy él está en un lugar desde donde puede forjar una justicia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo particularmente puedo hacer? Yo estoy preparando un escrito, primeramente con yo no soy abogado, pero más o menos al estilo de un recurso de amparo. Estoy preparando, ¿verdad? Primeramente una presentación, una descripción y después un relatorio bien declarado, con las causales correspondientes y al final estoy preparando un petitorio para que las autoridades nacionales modifiquen ese artículo de ese decreto de 1944. ¿Qué van a poner en su modificación? Que sean las canciones nacionales Cerro Corá, Campamento Cerro León y la Guarania India, solamente la música, sin la letra de ninguno de ellos, solamente la música. Lo instrumental solamente. Lo instrumental solamente. Y como punto 2, en ese petitorio hago aparecer que le invito a todos los músicos paraguayos a recabar la letra del libro del maestro Mauricio Cardoso Campo y a grabar, ya que particularmente a mí me gustaría hacerlo, ¿verdad? Pero no puedo porque he tenido derrame cerebral y mis cuerdas vocales fueron perjudicadas, por lo tanto no puedo entonar más una canción. Me gustaría hacerlo, pero no puedo. Entonces le invito a todos los músicos del Paraguay a que graben esta letra y para que se difunda la letra de Rigoberto Juan Tao Mesa. En ese sentido, nosotros podemos hacer justicia con la figura, con la memoria de nuestro compañero Tomás Rigoberto Juan Tao Mesa. Excelente, profe. Así como dijiste, le quitamos el sombrero a Ortiz Guerrero por su letra, le quitamos el sombrero a Juan Tao Mesa por su letra, pero hay un valor más agregado que tiene Juan Tao Mesa. Él tuvo la primicia. Así es. Él tuvo la primicia. Fue el primero que le puso la letra. Fue el primero. Esa fama en primer término y ese privilegio también en primer término.
fue el primero. Sí. Eso es innegable. Profe, muchísimas gracias por haber compartido de vuelta con nosotros esta riqueza cultural que es muy importante a que podamos conocer, y por supuesto este proyecto que ya está encaminado, la de hacer justicia, la de conseguir eso, y yo creo que va por un buen camino. Y Dios quiera que sí. Dios quiera que sí, que él al menos pueda, que el diputado Pastor Vera pueda convertir en un proyecto de ley, pueda obtener los votos necesarios, que también en la Cámara de Senadores se sensibilicen, reconozcan la identidad y la paraguayidad de un Rigoberto Fontao Mesa, como digo, que es capitán del ejército paraguayo, no es un cualquiera, y entonces se le dé su lugar y de esta manera se haga justicia en su memoria con su figura. Es lo que yo como sanpedrano puedo humildemente hacer. Después más no puedo, más no está a mi alcance. Muchas gracias a la audiencia, a toda la gente que siempre comparte con nosotros. Hoy tuvimos de vuelta el privilegio de poder conversar de estas cosas, de estas historias, de tanta riqueza cultural con el profesor Samuel Rivarola. Yo sé que más adelante estaremos de vuelta tratando una fecha especial en conmemoración así de otros hechos sucedidos en Paraguay. Profe, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por esta información, por todo lo que nos dijiste hoy viernes 27 de agosto. Al contrario, para mí es un gusto compartir estos capítulos que indudablemente mucha gente, y muy en especial una franja tan importante como la franja joven de nuestra sociedad, prácticamente no sabe, no conoce. Y te apuesto que aquí los universitarios, los directores de facultades, los directores de instituciones educativas, prácticamente es como hablarles en inglés cuando les hablamos sobre estos temas. Y por eso es una oportunidad muy válida para que a través de este medio se produzca lo que se llama la educación refleja, y eso pueda llegar. Y yo soy un enamorado de todo esto, así es que el agradecimiento lo hago yo, y estoy para cualquier momento en lo que a mí me necesiten y yo pueda aportar aquí a través de este canal 11 Norte Cablevisión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Samuel Rivarola, a la audiencia, a toda nuestra gente que siempre comparte también con nosotros a través